¿Cómo habrá sentado la gansada esta de Donald Trump de aparecer el de Papa? El pontificado de Francisco realmente habían sido grandes frases, grandes titulares para la prensa, pero que muchas veces lo doloroso para los católicos es que esas frases se habían disuelto en el aire. No había nada, porque él venía con asignaturas pendientes del pontificado de Benedicto, pero él, por ejemplo, la reforma de la curia no ha conseguido llevarla a cabo, porque se lo han prohibido. ¿Se lo han prohibido? Sí, o sea, ha tenido una guerra abierta brutal dentro del Vaticano de un sector conservador de los introvertidos, que están dirigidos por tres cardenales: Raymond Burke, el americano, Robert Sarah, el cardenal de Guinea-Conakry, y Gerhard Müller, que era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe con Benedicto. ¿Y tanta fuerza pueden llegar a tener contra el propio Papa? Mucha. Ha habido unas guerras brutales. El viernes probablemente ya tendremos, pasado mañana ya tendremos Papa seguro. ¿Tú crees entonces que existe la posibilidad de que por primera vez en la historia hubiera un Papa negro? Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. La gran noticia de estos días es la elección del próximo Papa, quien va a sustituir al Papa Francisco. Hay tantos comentarios, ¿verdad? Tantos opinólogos, personas en muchos casos que no están absolutamente bien informadas de lo que está pasando en el Vaticano, de lo que va a pasar en el Vaticano, de este proceso de elección, que es verdaderamente complejo. Tiene sus claves, tiene sus misterios, tiene sus intríngulis, ¿verdad? Pues ya sabéis que aquí traemos siempre al canal del Coronel a los grandes expertos, a los que de verdad saben sobre estos temas. Y hoy tenemos con nosotros a una personalidad auténtica de talla mundial que ya ha estado aquí en el canal hace unos meses, tuvimos el privilegio de contar con él, y es, os puedo garantizar, si no el que más sabe del mundo, podemos decir que de las 5 personas que más saben en el mundo sobre todo lo que se cuece en el Vaticano. Que estamos hablando ni más ni menos que de Eric Frattini. Eric, bienvenido de nuevo al canal. Muchas gracias, un placer. Pero mirad, queridos amigos, precisamente hoy mismo sale a la venta su nuevo libro, Cónclave, que dice: La Iglesia después de Francisco. Por si alguno todavía no conocéis a Eric Frattini, que seguro que sí, os voy a hablar muy brevemente de él. Mirad, Eric Frattini, periodista, fue corresponsal en Oriente Medio, residiendo en Beirut, en el Líbano, en Nicosia, en Chipre, y en Jerusalén, en Israel. Es autor ni más ni menos que de 33 ensayos, casi nada, muchos de ellos auténticos bestsellers mundiales, y de 4 novelas, traducidos a 16 idiomas y publicados en 42 países. Sus obras se centran en temas muy diversos: servicios de inteligencia, y también sabe mucho del Servicio de Inteligencia del Vaticano, cómo no, el crimen organizado, el nacionalsocialismo, el terrorismo islámico y, por supuesto, el Vaticano. Sobre este tema ha escrito ni más ni menos que 8 ensayos, 8. Y os puedo decir que en uno de estos ensayos vaticinó 5 meses antes la renuncia del Papa Benedicto XVI. Por cierto, cuando falleció el Papa Benedicto XVI, le entrevistaron medios literalmente de todo el mundo durante 130 ocasiones, más de 100 entrevistas que le hicieron a Eric Frattini precisamente para hablar en aquella ocasión de lo que significaba la sucesión de Benedicto XVI. Así que, como os digo, tiene muchísimos premios que no vamos a detallar porque sería larguísimo. Pero mirad, voy a leer un poco de qué va este libro, porque enlaza completamente con precisamente esta gran noticia que es la sucesión del Papa Francisco. Y dice: la posibilidad del nombramiento de un Papa revolucionario no era algo que la mayoría de los observadores del Vaticano se hubieran tomado demasiado en serio. Parecía poco probable que los miembros de un colegio cardenalicio, designados por los conservadores Juan Pablo II y Benedicto XVI, elevasen a un verdadero liberal al trono de Pedro. Sin embargo, en 2013, esa escasa probabilidad se hizo realidad, con el nombramiento del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como 266 Papa, sumo pontífice de la Iglesia Católica. Sería difícil elegir una sola frase o un gesto que definiera a este Papa Francisco. El nuevo Papa hablaba de forma sencilla y sin preocuparse por lo políticamente correcto, a pesar de que sus 3 grandes decisiones de puerta adentro, reforma de la curia, limpieza de las finanzas vaticanas y lucha frontal contra la pederastia, le granjearon la enemistad de importantes sectores
dentro de los muros vaticanos. En fin, fijaros bien que termina diciendo: este libro es una crónica de la guerra abierta, cruenta e incluso sangrienta, casi nada, dentro de los palacios vaticanos, entre los extrovertidos, así los denomina, seguidores de Francisco, y los introvertidos, seguidores de aquellos que deseaban ver al Papa argentino como mérito o muerto. Eran muchos los que buscaban desacreditarlo, los que querían acallarlo y los que deseaban verlo muerto, pero su particular revolución dentro del Vaticano ha sido comparada por la revista Time como el New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt o con la perestroika de Mikhail Gorbachev. Eric, ¿estamos o podemos asistir a una nueva revolución dentro del Vaticano? Utilizar la palabra revolucionario o revolución dentro del Vaticano es curioso porque son palabras totalmente antagonistas, ¿no? Yo creo que la llegada de Francisco sí que generó, tanto en los católicos como en los especialistas del Vaticano, los que sabemos de información vaticana, sí que generó cierta expectativa, ¿no? Porque además piensa que el Vaticano venía de un pontificado de 26 años de Juan Pablo II, un pontificado muy largo y muy duro con respecto a la doctrina, y luego llegó un pontificado de 8 años del cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI, que también fue un pontificado ciertamente conservador. No demasiado conservador, como la gente piensa, pero sí un pontificado conservador. Por eso cuando en el 2013, yo estaba en la Plaza de San Pedro, en el 2013 apareció ahí un papa argentino que decía que venía del fin del mundo, pues ciertamente sí que lo vimos como alguien que podía no ser revolucionario, pero sí revolucionar la Iglesia, que es diferente. Se habla mucho que si liberales, que si conservadores, que si de izquierdas, que si de derechas. ¿Esto coincide con la realidad del Vaticano? No. O sea, lo que no. Ahora, con todas las entrevistas que he concedido desde el día 21, que son más de 60 entrevistas, siempre te lo preguntan. Incluso he llegado a algún medio a decirle, algún medio de comunicación, que por favor, que no hagan esas infografías que hacemos cuando hay elecciones, que decimos, bueno, pues más o menos el Partido Socialista conseguirá tantos escaños en el Parlamento, en el Congreso, el PP tantos, Vox tantos, que esto no es así. Es decir, los 133 cardenales que mañana, que empieza el cónclave, van a entrar en el cónclave, son conservadores. No existe los progresistas ni los liberales, son todo conservadores. O sea, que este miércoles día 7. Empieza mañana el cónclave. Es decir, entonces no hay que definir a los conservadores, o sea, son todos conservadores. Incluso algunos te dicen, no, porque es que, claro, van a entrar... Son todos conservadores. Son todos conservadores, los 133. Incluso te dicen, no, porque es que Francisco ha dejado preparado el cónclave porque ha nombrado de esos 133 a 108. Los ha elegido él, los ha elevado al cardenalato él. Pero claro, yo siempre pongo el ejemplo, claro, efectivamente, pero es que Francisco elevó al cardenalato a un tipo como Fridolin Ambongo, el cardenal primado de Kinshasa, que es el hombre que le pidió a Francisco que, por favor, a los cardenales africanos les permitiese no dar la comunión a los homosexuales. Y que hizo una declaración para una revista muy famosa, una revista africana, una revista católica, que es muy conocida en diferentes conferencias episcopales africanas, donde él explicaba que la homosexualidad era una enfermedad que había que erradicar. Entonces, pero ese hombre... ¿es progresista? No, es muy conservador. Fue nombrado por el Papa Francisco. Pero fue nombrado por el Papa Francisco, entonces no nos hagamos lío. Es decir, que de los 108 cardenales que ha nombrado Francisco, hay muchos conservadores, otros un poquito más progresistas, otros un poquito más pinta de liberales, pero dentro de su conservadurismo. O sea, básicamente lo mismo. Entonces, ¿no lo ha dejado tan atado y bien atado Francisco, como muchos medios dicen? No, esto ya clarísimamente va a volver a salir otro papa progresista porque lo ha dejado muy bien organizado todo el Papa Francisco. Mira, si te ves la historia reciente, tú y yo hemos nacido durante el pontificado de Pablo VI. Uh-huh. Pablo VI era el cardenal Montini y el cardenal Giovanni Battista Montini era un cardenal que venía, te iba a decir, de mamar de los pechos del Concilio Vaticano II de Juan XXIII. Fue un cardenal conciliar y luego fue el hombre como papa, como Pablo VI, fue el primero
que empezó a radicar cualquier modernización que se promulgó con el Concilio Vaticano II. Luego ya llegó un papa que fueron Albino Luciani, que fueron 33 días, que no tuvo oportunidad de hacer nada. Y llegó un cardenal que era supuestamente también, que se había criado en el Concilio Vaticano II, que era el cardenal Wojtyła de Polonia. Y fíjate lo duro que fue doctrinalmente el pontificado fue durísimo el pontificado de Juan Pablo II. Y luego llegó Benedicto XVI, que era un cardenal muy duro. Benedicto XVI, acuérdate que le llaman el Panzerkardinal por su nacionalidad alemana, pero luego, curiosamente, fue el papa que en 8 años consiguió una auténtica revolución. No porque haya renunciado, pero el Papa Benedicto es quien pide perdón abiertamente a las víctimas de la pederastia. Es Benedicto XVI. Es Benedicto XVI quien dice basta con respecto a esconder los casos de pederastia debajo de la alfombra. Es Benedicto XVI. Benedicto XVI es el Papa que dice basta a los desfalcos que se estaban haciendo en el Banco Vaticano, en las cuentas numeradas del Banco Vaticano. Es Benedicto. Lo que pasa es que Benedicto ya se nota muy mayor. Y dice, caray, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? En ese muro que es la Iglesia Católica, el Vaticano, voy a intentar hacer un agujerito para que entre la luz. Y cuando entre la luz, yo ya lo dejo ahí, para que el siguiente papa ya tenga por lo menos un agujerito y lo único que tiene que hacer es ir agrandando ese agujero. Lo que pasa con esto, ¿qué te quiero decir con este debate? Pues que muchas veces, como cardenal, un cardenal que ciertamente tiene una ideología progresista, luego llega a papa y se convierte en un papa muy conservador. Claro. Y viceversa. Un cardenal que ha sido con un punto doctrinal muy conservador y luego, curiosamente, hace verdaderas revoluciones dentro del Vaticano, pues el propio Benedicto XVI. También, si se puede decir que un papa es revolucionario. También. Pero fíjate, eso es muy interesante, Eric, porque lo que se nos ha trasladado de la ciudadanía, que la gran revolución la había hecho el Papa Francisco, y todo lo que tú acabas de comentar de las finanzas, de la pederastia, que todo eso había sido una iniciativa de Francisco. No. Y en cambio eso ya venía de atrás, como dices tú, lo que hizo Francisco fue algo que ya se había iniciado, magnificarlo, por así decirlo, claro. Pero que eso ya venía de Benedicto XVI. Sí, efectivamente. Mira, en estos días, el Vaticanista del Giornale, que es un periódico muy importante y tiene una sección de Vaticano muy importante, es muy seguida por todos los que nos dedicamos a información del Vaticano, ¿no? Hacía un análisis, un editorial en la sección de Vaticano, donde decía que el pontificado de Francisco realmente habían sido grandes frases, grandes titulares para la prensa, pero que muchas veces lo doloroso para los católicos es que esas frases se habían disuelto en el aire. ¿Vale? Utilizaba una expresión italiana, pero la traducción sería eso, como que se había diluido en el aire, ¿no? Que no había nada, porque él venía con asignaturas pendientes del pontificado de Benedicto. Bien es cierto, heredados de Benedicto, pero él, por ejemplo, la reforma de la curia no ha conseguido llevarla a cabo, porque se lo han prohibido. O sea, ¿Se lo han prohibido? Sí, o sea, ha tenido una guerra abierta brutal dentro del Vaticano de un sector conservador de los introvertidos, que están dirigidos por 3 cardenales: Raymond Burke, el americano, Robert Sara, el cardenal de Guinea-Conakry, y Gerhard Müller, que era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe con Benedicto. ¿Y tanta fuerza puede llegar a tener contra el propio Papa? Mucha. Ha habido unas guerras brutales que muchas veces, además, en esas guerras, además tú que eres militar, en los disparos, alguno le ha dado a Benedicto XVI, que se ha visto agarrado de una manga por los ultraconservadores y por la otra manga por los progresistas, sin él quererlo, sin él quererlo. Y entonces eso ha provocado una guerra abierta y muy dura y que le ha impedido a Francisco llevar a cabo reformas, pues como te digo, de la curia no ha sido posible. El sistema financiero vaticano, que era una asignatura pendiente que le dejó encargado Benedicto a Francisco, no lo ha conseguido tampoco. Ha limpiado el Banco Vaticano, ¿vale? Bien es cierto, el IOR está limpio, pero no ha conseguido reunificar las finanzas vaticanas de la corrupción que hay. Hay muchos departamentos todavía con una corrupción absolutamente brutal, ¿no? Yo cuento casos absolutamente brutales en mi libro. No, es que ese tema es interesantísimo, porque además parece ser que uno de los cardenales que ahora está llamado a este cónclave, el cardenal Becciu, está metido, por lo visto, en un escándalo gordísimo, ¿no? Bueno, ya está condenado. Está condenado a 5 años de prisión, a 5 años y 4 meses de prisión por desfalco. ¿Por desfalco? Sí, él era el número 3 del Vaticano, era el
sustituto de la Secretaría de Estado, el número 3 del Vaticano. Está el Papa, el secretario de Estado Parolin y luego estaba Becciu, el cardenal Becciu. Becciu, bajo su jurisdicción estaba el control del óvulo de Pedro. El óvulo de Pedro, para que tus oyentes lo sepan, los católicos lo saben, otros no, es el euro que tú pones en el cepillo cuando termina la misa. De cualquier iglesia, de cualquier parte del mundo. De cualquier iglesia, de cualquier parte del mundo. El 50% queda en la parroquia y el otro 50% se deposita en una cuenta y una vez al año el presidente de la conferencia episcopal de ese país entrega un cheque al sumo pontífice con todo el dinero que se ha recaudado. Ese dinero va al departamento que dirigía Becciu. ¿Para qué? Ese dinero solo puede ser utilizado para los pobres, ¿vale? Nada más, no puede ser utilizado para otras cosas. Y entonces se descubre que Becciu está utilizando ese dinero, desvía creo que cerca de 300 millones de dólares para invertirlo en patrimonio inmobiliario en Londres, ¿vale? Y aparte desvía 275.000 euros, creo, para donarlo a una ONG que su hermano es el presidente de esa ONG. Entonces, digamos que él ha sido juzgado y condenado, está condenado a 5 años. Lo que pasa es que no existe una legislación como tal en el derecho canónico que te impida como cardenal menor de 75 años entrar en el cónclave. A pesar de estar condenado por desfalco. A pesar, es más, el Papa Francisco le retiró absolutamente todos los privilegios cardenalicios, pero que el derecho canónico o la Constitución Vaticana, que son dos cosas diferentes, no pueden quitarte el privilegio, dentro de tus privilegios como cardenal, de entrar en un cónclave y votar. Y esto es uno de los puntos que más ha provocado dimes y diretes en las congregaciones de ahora, que sean las reuniones, en las reuniones que hay antes del cónclave, en el precónclave, que ha sido uno de los temas más controvertidos, porque había cardenales que decían que se dejase entrar a Becciu, porque al fin y al cabo es 1 entre 133, pero claro, hubo un sector importante del colegio cardenalicio que dijo que nadie quiere ser elegido papa, probablemente con un voto que puede ser el de Becciu, un tipo que ha sido condenado por desfalcar dinero para los pobres. Entonces, claro, no querían y lo han conseguido. Creo que Becciu ha dicho ya que no va a entrar en el cónclave. Eso te iba a decir, lo más honrado sería que él mismo dijera que no quiere participar. Lo que pasa es que hablas de un tipo como Becciu, que no es honrado. Pero ¿cómo puede pasar eso en las más instancias de la Iglesia? Y sobre todo, porque aquí no olvidemos que uno de los votos que tienen, que hacen todos, es el de obediencia. Y fíjate que tú me estás diciendo que cómo se rebelan contra el Papa, incluso cómo le ponen zancadillas a las decisiones del Papa, del sumo pontífice. Ha sido brutal. Mira, te voy a contar una historia que yo la cuento en el libro. En el libro no he metido las fotografías porque la edición no me lo permitió. Planeta o Espasa Calpe no me permitió meter las fotos. Pero hay una historia. Francisco, en el año 2013, cuando es elegido Papa, él crea una comisión que se llama la COSEA, C-O-S-E-A. La comisión de la COSEA está formado por grandes financieros expertos en economía de diferentes países laicos, que son laicos, ¿vale? Uno de ellos creo que ha sido ministro de Economía de Singapur, creo que hay un catalán, un economista famoso catalán, que forman la COSEA, en los cuales ellos solamente responden al sumo pontífice. El Papa les da autorización para que pidan las cuentas, los libros de todos los departamentos vaticanos, absolutamente todos, ¿vale? Ellos ya en la primera comunicación ya le informan al Papa que hay aproximadamente unos 40 departamentos vaticanos que no quieren dar las cuentas. Que no quieren dar las cuentas. Que no quieren entregar las cuentas, para que el Papa tome medidas. Total. Supuestamente, ellos lo que tienen que decidir no es tomar decisiones, sino es un estudio, de asesoramiento al Papa. Es dónde está el dinero de los departamentos financieros. Una auditoría. ¿Dónde está el dinero del Vaticano? Porque está fuera. En la mayor parte del dinero está fuera. No se sabe dónde está. Entonces, la COSEA hace un informe de 327 páginas y mete ese informe en 15 discos duros separados. Y meten todo eso, todo ese material lo meten en una cámara acorazada en las oficinas de la COSEA, en un edificio de la Santa Sede fuera de los muros del Vaticano. La noche antes de presentar el informe al sumo pontífice por parte de la COSEA, alguien, misteriosamente, corta el circuito de televisión, circuito cerrado de televisión, entra con un soplete y revientan la cámara acorazada y se llevan el informe con todas las copias.
Esto pasó en el 2014 y yo conseguí las fotografías de la policía italiana, la fotografía de las cámaras acorazadas reventadas. Y ahí quedó la historia. La COSEA ha seguido funcionando, pero ya muy débilmente, porque ya cada vez, yo creo que desde hace 3 años el Papa ya vio que tenía mucha resistencia. Pero claro, ¿qué se ha generado? Que el Papa ha fallecido el año pasado, en el 2023, no el 2023. En el 2023, el Vaticano terminó su ejercicio fiscal con 23 millones de dólares en rojo. ¿Vale? El Papa ha fallecido con 84 millones de dólares en rojo. En rojo. 84 millones de dólares. Pero es una minucia. Si yo te digo el dinero que tienen invertido en bancos o en fondos de inversión, son miles y miles y miles de millones. Que entonces lo que sí, cuando se hizo público, yo me pregunté a mí mismo, digo, ¿y por qué no sacan las inversiones, no revierten las inversiones que han hecho en un banco en Suiza y se traen el dinero y cubren los 83? Pues no, en lo que se hace, el Papa Francisco, antes de morir, crea una comisión, ¿vale? Una comisión especial dentro de la APSA, que es la autoridad financiera del Vaticano, para que se dedique única y exclusivamente a recaudar entre todos los fieles del mundo 83 millones de dólares para cubrir los números rojos que tienen. Me estás dejando de piedra, Eric. Y eso es de ahora, Eran desde el temas 2014. que no conocía en absoluto. Fíjate que, por ejemplo, hoy venía una noticia que el Papa había dicho que se donara su papamóvil, lo donara y se convirtiera en una ambulancia para Gaza, ¿no? Ese es el chocolate el loro. Si me estás hablando que tiene miles de millones en inversiones. El Vaticano. Y encima me estás hablando en paraísos fiscales o en países Suiza, de fiscalidad discutible. En el libro yo te hago todo un análisis de más o menos los casos que se encontró la COSEA. Por ejemplo, otro de los grandes escándalos que tiene el Vaticano cuando llega Francisco al pontificado es el tema de la causa de los santos. La causa de los santos. La causa del Departamento de la Causa de los Santos en el Vaticano. La causa de los santos es, tú, por ejemplo, tienes algún familiar que tú crees que ha hecho milagros y que puede ser beatificado. Tú te diriges a ese Departamento Vaticano, ¿vale? Para iniciar el estudio de la posible beatificación, ¿vale? Para hacerlo beato. Y luego, supuestamente, a lo mejor santo. Vale, tú tienes que pagar al menos, se calcula que entre 300.000 y 400.000 euros para que se inicie el proceso. Para que se inicie el proceso. Casi siempre suele haber recaudaciones que apoyen esa beatificación. Entonces hay gente que tiene más dinero. Pueblo, pues ayuda a todo el pueblo. Entonces, el Vaticano autoriza a abogados especialistas en esto, ¿vale? Que es un despacho de abogados muy famoso de Roma, donde se dice que legislativamente, según el Vaticano, un abogado de este tipo para este tipo de la causa de los santos no puede dirigir más de 3 casos, ¿vale? Y la COSEA descubre que hay un despacho de abogados en Roma que trabaja con el Vaticano, con altos miembros de la Curia Vaticana, que están llevando cada abogado hasta 38 casos de causas de beatificaciones. Entonces, la COSEA... A un mínimo de 300.000 Sí, calcula de media. Entonces la COSEA pregunta dónde está el dinero. ¿Dónde se ha depositado ese dinero de 38 causas de beatificación? Si son 300.000 por 38, calcula la cantidad de dinero. Y el departamento contesta oficialmente mediante una carta a la COSEA, les dice que no saben dónde está ese dinero, que no saben, que ha desaparecido ese dinero. Entonces, claro, imagínate, yo te pongo un ejemplo de ese departamento, pero el Vaticano tiene aproximadamente entre 70 y 80 departamentos diferentes. Entonces, claro, ha sido un despilfarro brutal y ahora se ven en la situación pues que... Pero esto es un desprestigio tremendo para la Iglesia Católica. A lo mejor es el motivo por el que también están avanzando tan rápido las iglesias evangélicas o otras religiones, porque, claro, es que, fíjate, son temas, sinceramente, yo no lo conocía, y yo soy de los que abogo por la Iglesia Católica, ya me habréis oído muchas veces, pero claro, es que esto es tremendo, cuando llegas a esos niveles de escándalo, de corrupción. Bueno, es que yo creo que ¿quién era el que decía que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y al fin y al cabo tenemos que pensar que el Vaticano es un centro de poder donde tendrá muchísimo dinero,
de diferentes fuentes financieras, entra muchísimo dinero, y los que dirigen la maquinaria vaticana son hombres, con sus luces y sus sombras. Entonces, claro, hay gente muy buena en el Vaticano, pero desgraciadamente los casos que se filtran son... Es que son muy gordos. Claro, porque tú dices, bueno, es que, pero no le deben obediencia absoluta al sumo pontífice. Pues sí, eso es lo que dice realmente el cargo de sumo pontífice. Pero realmente Francisco se ha visto dentro de esas guerras y que tú te has dado cuenta que él no ha podido hacer nada, porque tiene tal una inercia tremenda ya que hay ahí, ¿no? Y tal lucha de poderes dentro del Vaticano entre altos miembros de la curia, que al final entiendes que esa frase que él dijo en el balcón de San Pedro, cuando se dirige a los creyentes, recuerdas que él dice que llega del fin del mundo, me habéis elegido desde el fin del mundo, dice algo así. Y eso los analistas lo vieron como un problema. Porque claro, si tú vienes del fin del mundo, ¿qué quiere decir? Que tú no conoces la maquinaria de la curia. Y la curia es muy dura, la curia es muy rebelde, y la curia, como no la tengas con mano de hierro, se va a convertir en un problema para tu pontificado. Claro. Yo incluso dedico un capítulo. Lo que pasa que, mira, de todos los periodistas expertos que estamos hablando desde que ha muerto el Papa... Perdonadme, queridos amigos, es que no lo he podido ni ojear porque me la acaba de entregar, como os digo, acaba de salir, sí. Acaba de ver la luz. Pues sabéis que otras veces cuando presentamos algún libro o comentamos sobre algún libro, por lo menos lo he leído, aunque sea de manera breve, pero esta vez me ha sido totalmente imposible. Te lo acabo de dar, además de verdad. Te lo he dado hace 10 minutos. Está calentito, el libro, recién salido de la imprenta. Claro, eso ha provocado pues, que muchas veces el Papa no ha podido hacer las reformas que él quería. Pero también te digo que hay un capítulo que creo que lo titulo Al Papa lo que es del Papa. El Papa Francisco ha cortado muchas cabezas, o sea, no, y han sido ejecuciones sin piedad. ¿Sabes? No ha matado a nadie, por favor, no se entienda eso. Pero sí que ha cortado cabezas absolutamente. O sea, que no le ha temblado el pulso al Papa argentino de cortar cabezas. Es que vemos que hacía falta limpiar muchísimo. Sí, pero al final es como todo. O sea, sí, cuando yo digo que ha cortado cabeza, porque tus espectadores dirán, ¿pero cómo corta cabezas un Papa? Pues muy sencillo, un alto miembro de la curia que de repente le quita su residencia de 700 metros cuadrados. O de repente le dice, pues te acabo de nombrar nuncio en un país africano. Claro, cuando tú estás erradicado en la curia romana, que te mueves muy bien en la curia romana y de repente te dicen, te voy a mandar a un país de África de nuncio apostólico, pues eso es una cosa que te acaban de cortar la cabeza, ¿no? Y eso lo ha hecho muy bien Francisco. Lo que pasa es que, claro, que todo depende de quién llegue nuevo papa. Si aprende estas historias el nuevo papa, pues tendrá mucho cuidado. Si el papa nuevo no sabe negociar, porque el problema de Francisco es que no supo negociar, pues ¿qué va a pasar? Pues que esa persona que era un cardenal molesto dentro de la curia, pues lo más normal es que ese cardenal vuelva otra vez a la maquinaria vaticana, que es lo que ha estado haciendo siempre. Claro, aquí es verdad que en ese sentido podríamos decir que hay dos tipos de papables, sí, de cardenales que pueden llegar a ser papas, que son los que ya han estado durante muchos años en la teta, ahí, en el Vaticano, y otros que vienen probablemente absolutamente desconectados, como pueden ser algunos de los africanos o de los asiáticos, ¿verdad? Mira, el problema que tiene este cónclave que empieza mañana, ¿cuál es? Claro, es un cónclave muy extraño, porque es un cónclave donde van a entrar representantes de 71 países. 71 países. 71 países. Los 133 pertenecen a 71 países y que no se conocen, porque incluso el último sínodo que hubo de cardenales, solo asistieron 54 electores y son 103. ¿Qué quiere decir? Que en la Capilla Sixtina mañana se van a encontrar señores que no se conocen absolutamente de nada, que no se conocen ni doctrinalmente, ni han coincidido nunca jamás en ninguna... O han pasado muy poco o no han estado casi nunca en Roma. No, que no se conocen. Es más, incluso... que no conocen ni el Vaticano. Claro, ni el Vaticano. Incluso que vas a ver a un señor que no sabes ni cómo se llama. Y que además, muchos no hablan italiano, no tienen un idioma común. Incluso sé que alguno hasta tiene problemas con el latín. Fíjate. Es curioso. Pero, de cierta forma, eso es lo que va a hacer. Pero claro, obligas a esos 133 a elegir un candidato. Entonces, bueno, va a ser ciertamente complicado en este cónclave. Pero estoy seguro que
Yo sí estoy diciendo en todas las entrevistas que estoy dando con respecto a la salida del libro que no creo que pase del viernes. El viernes probablemente ya tendremos, pasado mañana ya tendremos papas seguro. Pues hablando de esos papas tan sumamente diversos... Pasado mañana no, el día 9. Sí, de estos papas tan sumamente diversos, tú has citado al cardenal de Kinshasa. Estamos hablando de un cardenal africano. ¿Qué poder tiene ahora mismo todos el bloque de cardenales africanos que incluso podrían aupar a este cardenal Pues al pontificado? Cuando me preguntan si los italianos van a entrar en bloque, siempre respondo que no. Porque dentro del sector de los italianos hay de todo. Está gente que sigue al cardenal Matteo Zuppi de Bolonia o a Pizzaballa, que es italiano, que es el patriarca de Jerusalén, que son ciertamente más o menos liberales o más progresistas, y luego hay cardenales italianos muy duros. Y luego hay cardenales muy negociadores, que es difícil situarlos en un punto o en otro, como es Parolin, Pietro Parolin, el secretario de Estado. Que ese sí que conoce bien todos los intríngulis, conoce muy bien porque ha sido secretario de Estado. Sí, conoce muy bien la secretaria, ha sido muy criticado, porque ha sido secretario de Estado de Francisco, y lo que algunos cardenales le acusan de haber acercado la Iglesia Católica, el Vaticano, muy cerca del Grupo de Puebla. Entonces, mientras el Papa Francisco, y se le critica y duramente, no por los sectores más conservadores del clero, de la curia vaticana, sino algunos sectores un poco más progresistas, porque curiosamente, mientras el Papa Francisco ha dado abiertamente críticas durísimas contra un hombre como Donald Trump por su política de deportaciones, contra Vladimir Putin por su guerra con Ucrania, contra Benjamín Netanyahu por su guerra con Gaza, misteriosamente ha sido muy tibio él y su secretario de Estado con Maduro, con la violación de derechos humanos por parte de Maduro, o con la violación de derechos humanos por parte del señor Daniel Ortega. Es más, el arzobispo de Managua, de Nicaragua, es apartado, curiosamente, porque este cardenal era muy crítico con el régimen de Daniel Ortega por la violación de derechos humanos. Y misteriosamente, un día, Pietro Parolin decide sacarlo de ahí y está ahora mismo dentro de la curia romana, porque era un hombre que todas las mañanas se despertaba. Sabes que el catolicismo en Nicaragua es muy fuerte, y se levantaba todos los días dándole palos a Daniel Ortega. Y misteriosamente, es decir, que ha sido bastante criticado el Vaticano de Francisco con respecto al Grupo de Puebla. Ha sido muy criticado. Ellos dicen que esa tibieza les permite negociar diplomáticamente, pero es misterioso. Porque mientras has hecho críticas abiertas a Vladimir Putin, a Netanyahu y a Trump, y no haces críticas abiertas a lo mejor los católicos venezolanos y los católicos nicaragüenses sí que necesitaban esas críticas, pero no sé. ¿Cómo habrá sentado la gansada esta de Donald Trump de aparecer el de papá, de vestirse el de papá? Bueno, yo creo que Donald Trump no es peligroso para el Vaticano, ni tampoco Vance. Tampoco creo yo que sean. Yo creo que es mucho más peligroso Steve Bannon. Steve Bannon tiene bastante poder dentro de un sector del Vaticano, y algún cardenal en el cónclave va a entrar muy apoyado y con mucha amistad y muy estrecha con Steve Bannon, el que fue el ideólogo de Donald Trump en el primer mandato de Donald Trump. Bannon intentó crear hace poco tiempo un instituto, un think tank, sí, conjuntamente con sectores de la Iglesia, sectores conservadores de la Iglesia, con Raymond Burke. El cardenal Raymond Burke es uno de los más duros. Intentaron crear, incluso intentaron adquirir una institución en Roma, en Italia, una cartuja, para crear un think tank, donde dicen que pues había gente de mucho dinero que apoyó la candidatura de Donald Trump, y que la idea que se tenía era apoyar el posible nombramiento en un futuro conclave, el posible nombramiento de un hombre más conservador y más cercano a la ideología de Steve Bannon y de Trump. Pero bueno, aquello no fructificó, porque yo lo cuento en el libro. ¿Por qué no fructificó? Porque tuvieron una guerra abierta entre Pietro Parolin, el secretario de Estado, y el propio Papa con Burke.
una guerra abierta. Pero fíjate, no hace mucho, no con esas palabras, pero de modo más indirecto, Donald Trump dijo que el Papa lo iba a elegir él. ¿Cabe la posibilidad de que, a ver si ninguno pensamos que vaya a salir y finalmente sale Burke? No, o no hay ninguna posibilidad. No. Burke es un gran elector. O otro estadounidense. Burke es un gran elector, no es un preferiti. Burke es un gran elector, es diferente. Los grandes electores son los cardenales que van a entrar en el cónclave, electores, y también hay grandes electores no electores, es decir, que tienen más de 80 años, sí, que son cardenales que tienen un peso muy importante dentro del colegio cardenalicio, pero no van a entrar en el cónclave porque tienen más de 80 años. Por lo tanto, saben que no van a ser elegidos, porque al no entrar en el cónclave no eres elegido. Pero ciertamente tienes tal prestigio dentro del colegio cardenalicio que te genera influencia. Esa influencia influye en que un sector de los cardenales que van a entrar en el cónclave te van a escuchar lo que tú digas. Por ejemplo, Maradiaga, el cardenal primado de Honduras, el cardenal emérito de Honduras, que fue un hombre muy cercano a Francisco y formó parte de un consejo más o menos secreto que se llamó el Consejo de los Seis, que es un consejo creado por Francisco con la única función de luchar contra el sector de los introvertidos, para nivelar cualquier ataque o, es que no sé la palabra que utilizáis en los militares, para evitar que te venga un ataque, cuando te venga un ataque del enemigo, intentar posicionarte para que ese ataque no sea tan fuerte, no sea tan brutal, ¿no? Y se han dedicado a eso, y se llamó el Consejo de los Seis. Y ese consejo estaba dirigido por Maradiaga. ¿Qué te has hablado que los italianos, tú no crees que vayan a hacer piña? Pero te preguntaba, ¿y los africanos? ¿Pueden hacer esa piña? Los africanos van en bloque. Van 15 africanos en bloque. Es más, en el sínodo, el último sínodo que hubo de sinodalidad, donde te digo que entraron 54 cardenales electores, participaron 54 cardenales electores, Ambongo, el de Kinshasa, fue elegido como representante de la Iglesia africana por los otros 14 cardenales. Donde estaba Turkson, estaba Nonye de Kenia, también que tiene mucha influencia, John Nonye, había muchos cardenales africanos y esos sí que van a entrar en bloque. Esos sí que van a decidir, ya han decidido a quién van a votar. Lo que pasa es que la cuestión está en que no se conviertan en lo que le llaman un candidato de bloqueo, que puede suceder. Para que un papa, ahora en este cónclave que empieza mañana, para que un candidato, un cardenal, sea elegido papa, necesita 89 votos. ¿Por qué? ¿Por qué esa cifra? Porque 133 no es múltiplo de 3. Quedaría 1. Esos son 122. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué decide el cónclave? Pues que tú necesitas 88 votos más 1, más el que queda libre que no se sabe. Entonces, necesitas 89 votos para ser elegido papa. Pero claro, ¿qué es un candidato de bloqueo? Un candidato de bloqueo es que tu sector de cardenales te apoyan de tal forma y de forma tan férrea y tan hermética que hace que otro candidato no tenga el suficiente quórum para ser elegido papa. Entonces te conviertes en un candidato de bloqueo. Y un candidato de bloqueo fue Bergoglio, en el 2005. Bergoglio tiene un grupo de cardenales que le apoyan de forma estricta, de forma férrea, y no van a cambiar su voto. ¿Qué pasa? Que las votaciones que seguían estaban entre él y un cardenal que se llamaba Ratzinger. Y él, como descubre que se ha convertido en un candidato de bloqueo, le pide a sus seguidores que por favor que dejen de votarle y que voten por Ratzinger. Y es Bergoglio quien lo convierte en papa, en sumo pontífice. Porque realmente yo creo que Bergoglio pensaba que el pontificado de Benedicto sería un pontificado de transición, un pontificado corto, que luego realmente no lo fue, fueron 8 años de pontificado. Pero él pensaba que iba a ser corto y no lo fue. ¿Tú crees entonces que existe la posibilidad de que por primera vez en la historia hubiera un papa negro? Puede ser, pero igual que puede ser un papa de Mongolia, o puede ser un papa que venga de Latinoamérica. Es difícil que elijan un papa latinoamericano porque ya ha sido un papa latinoamericano. ¿Eso también influye? Influye, ¿La claro. regionalidad? Sí, influye absolutamente, claro, influye también. Pero también déjame decirte que
cuando te dicen, no, es que es el momento de los italianos, es que los italianos nunca han dejado de tener poder. Jamás. Son los italianos los que manejan la curia. Son los italianos, aunque haya un papa polaco o alemán o argentino. Quien maneja la curia son los italianos. Porque yo te recuerdo de qué nacionalidad era el secretario de Estado de Wojtyła. Era italiano, Casaroli. Y ahora teníamos a Parolin. Sí. ¿Y cómo se llamaba el secretario de Estado? ¿Cuál era el apellido del secretario de Estado de Benedicto? Bertone, Tarcisio Bertone, que era italiano. Es decir, que los italianos no necesitan ser papas para mantener el control de la A lo mejor curia. ni les interesa ser papas, ¿no? Prefieren estar un poco más en la sombra. Yo creo que tampoco. Lo que pasa es que hay firmes candidatos para ser papa. Está Matteo Zuppi de Bolonia, que además Matteo Zuppi entra ya en el cónclave de mañana, entra con buenos puntos. Porque tú sabes que ha sido el enviado especial secreto de Francisco en las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Ha sido Matteo Zuppi. Entonces, digamos que dicen que es un hombre que incluso ha conseguido, tú que eres experto en Rusia, Zuppi ha conseguido, digamos, suavizar las malas relaciones que tenía Francisco con Cirilo, con el Papa, Sí, el Papa ortodoxo, el Papa ortodoxo ruso. Porque sabes que con la invasión de Ucrania, Cirilo tomó partido absolutamente por Putin. Y además públicamente, cuando nadie se lo había pedido. Pero bueno, él tomó partido por Putin. Y eso le provocó un cierto rechazo y un cierto distanciamiento con Francisco. Y el que ha conseguido suavizar un poco el posicionamiento de Cirilo ha sido Zuppi. Zuppi es el que ha conseguido nivelar, porque él entiende, Zuppi entendió que llegando a sentarse con Cirilo, podía provocar que Cirilo influyese en Putin para ser un poco más abierto a la hora de la negociación con el tema de Ucrania, ¿no? Entonces Zuppi entra con muy buena baza y, si recuerdas hace poco la fotografía de Trump con Zelensky sentados en dos sillas, eso lo han conseguido dos cardenales, esa reunión. Eso lo consiguieron el cardenal Christopher Pierre, que es el nuncio Vaticano en Washington, ¿vale? Que tiene muy buena relación con Trump. No es que sea conservador, pero tiene muy buena relación con Trump. Y luego dicen que fue el hombre que consiguió convertir a Vance, al vicepresidente. Sabes que se ha convertido al catolicismo. Bueno. Y dicen que fue Christopher Pierre, debido a la relación con el nuncio, con el cardenal. Y otro ha sido Zuppi. Ante el pataleo que ha hecho Macron. Macron ha pataleado porque quiso estar en esa foto y le han dicho que no. Se le quitó del medio. Se lo quitaron de en medio. Yo creo que se lo quitaron de en medio los ucranianos y se lo quitaron de en medio los americanos. Y yo creo que recibió ciertas presiones. Un descrédito tremendo para Macron y para Francia, ¿eh? Para y casi Macron. me atrevo a decir hasta para Europa. Porque en realidad fue quitar a Europa del medio. Total. Es que han quitado a toda Europa, la diplomacia de la Unión Europea, han quitado a Francia de un plumazo, pero es que parece ser que Francia presionó muchísimo al cardenal Christopher Pierre, que sabe que es francés. Y lo que pasa que, bueno, él representa a quien representa. Él ha nacido en Francia, pero él es miembro del cuerpo diplomático vaticano. Es tan importante la diplomacia vaticana, por lo que me estás contando, y en la sombra puede mover tantos hilos, incluso ya ves, de presidentes, de primeros ministros, de países enteros. Mira, me contaron el monseñor Monteiro, de Portugal, me contó en el 2013, me contó una anécdota que ilustra muy bien esta pregunta que me haces. Dijo, un día una prostituta señaló a un hombre y le dijo, tú, Pedro, eres seguidor del Nazareno. Y Pedro respondió, ¿a qué te refieres? Dice, esa noche nació la diplomacia vaticana. Así me lo ilustraba. Pues tú sabes que hay una cosa maravillosa que tiene cuando yo tengo los contactos con miembros de la Curia Vaticana. Tú tienes muy buenos contactos. Tengo muy buenos contactos. Se me están muriendo también, ¿eh? También tengo que decírtelo. Hay muchos que están falleciendo, ¿no? Bien es cierto que son maravillosas las frases lapidarias, ¿sabes? Como las frases que me dicen cuando me decían, dice Fratini,
con respecto a las congregaciones, ¿vale? Que las congregaciones son las reuniones precónclave, que es donde se les permite hacer política, ¿vale? O las murmuraciones, que son las reuniones clandestinas que tienen los cardenales electores en un restaurante de Roma o en la casa de un trabajador del Vaticano. Eso se llama las murmuraciones y se les dice los murmurados, jugando con la palabra purpurados, ¿no? del color cardenalicio. Y entonces me decían, pues yo le decía, pero ¿cuántas congregaciones va a haber hasta el cónclave del 2013? Y me decía, Frattini, usted tenga paciencia, cuanto más congregaciones, menos fumatas. Decía. Porque ya entran ya con casi todo preparado, ¿no? Claro, con la decisión tomada. Entonces, porque ahí se les permite hacer política, se les permite hacer proselitismo, ¿vale? Pues ¿cómo? Pues muy sencillo. Pues se sienta, por ejemplo, el sector africano con el sector francés. Y se dice y se discute. Pues si yo presentara un candidato, ¿lo apoyaríais? Y entonces el sector francés responde, perfecto, pero ¿tú apoyarías un candidato francés para la Secretaría de Estado o la Congregación de los Obispos? Ahí se hace porque ahora se mueve toda la estructura, ¿no? Todo. Ahora están en funciones. Todos los miembros de la curia están en funciones. Lo que pasa que viene cierto, esto no es como una democracia. En la democracia se va el presidente de turno, se va Sánchez o se va Aznar y Aznar se lleva a todos sus ministros, secretarios de Estado y directores generales hasta que llega el nuevo presidente de otro partido. Esto no sucede así. Los altos miembros de la curia se quedan en sus puestos. Bien dicen que en funciones, pero se quedan en sus puestos. Y muchas veces los cardenales que luego son papas, como han negociado con ese sector, procuran no tocarle mucho las narices a ese sector, porque a lo mejor la congregación de los obispos o la congregación de la doctrina de la fe o la congregación de los laicos, que es muy importante, a lo mejor está dirigido por un africano que te han ayudado en el cónclave para ser elegido sumo pontífice. Entonces tú no los tocas. Entonces muchas veces se crean los reinos de taifas en el Vaticano y eso a veces pues se te puede escapar de las manos como le pasó a Bergoglio. Ahora muchos cardenales, cuando les preguntan a los periodistas que aquí van a votar, aquí van a elegir, obviamente ellos dicen, esto lo tiene que decidir el Espíritu Santo. Pero es que creo que incluso si dijeran algo, que esto les podría causar incluso problemas legales, ¿verdad? Bueno, o sea, lo que te dicen los cardenales, que son las leyendas que te cuentan, lo que te dicen los cardenales que van a entrar en el cónclave, es decir, que el Espíritu Santo les va a ayudar a ellos a tomar la mejor decisión para elegir al buen sumo pontífice. Eso es lo que es, ¿no? Es decir, que no el Espíritu Santo no te señala y te dice, tú vas a ser papa, no. Ellos te lo dicen, o sea, que es que ellos se ponen en manos del Espíritu Santo para que les ayude a tomar la mejor decisión posible con respecto al nuevo sumo pontífice. Luego, claro, las congregaciones y el cónclave son secretos. Si tú violas el secreto, puede ser expulsado de la iglesia y excomulgado. ¿Excomulgado? Incluso. Sí, puede ser expulsado de la iglesia. Si un cardenal revela algo del cónclave, puede ser expulsado de la iglesia y excomulgado. Que con el paso del tiempo ha habido filtraciones. ¿Por qué? Porque algún cardenal ya que está mayor, ¿no? Claro, ha pasado un cónclave hace 12 años. Entonces de repente te sale algo, te cuentan algo. Sí, pues yo fui el cardenal de Brasil le preguntó a Bergoglio en el comedor de Santa Marta si era verdad que estaba muy enfermo grave de los pulmones. Entonces, claro, eso es algo que no deben contar, porque están bajo secreto de cónclave. Porque el secreto de cónclave no es solo cuando entran en la Capilla Sixtina, es incluso en Santa Marta. Mañana a las 7 de la mañana realmente comenzaría el cónclave. Hoy están prestando juramento todo el personal religioso, que no cardenales, que van a asistir al cónclave. Pues el protodiácono, que es digamos como el notario de las decisiones vaticanas, que es el que para que tú lo sepas, el protodiácono es el cardenal o obispo, no tiene por qué ser cardenal. El caso de Manberti es cardenal. Es el que sale al anuncio Vobis Gaudium, anuncio el nuevo papa, la llegada del nuevo papa, anuncio de forma alegre y feliz la llegada de un nuevo pontífice. Ese es el cardenal protodiácono, ¿no? Todos ellos
Hoy, esta tarde, prestan juramento de secreto. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a vigilar el cónclave y van a escuchar muchas conversaciones que no deben hacer públicas porque también pueden ser excomulgados, aunque sean sacerdotes. ¿Qué papel juega España? ¿Qué papel juegan los cardenales españoles? Y si hay alguno que puede ser, ¿tú crees que tiene posibilidades de ser elegido papa? Pues mira, se habla del cardenal de Asturias, el asturiano Fernández, el cardenal Fernández. Se habla del cardenal López de Rabat también, que podrían ser. Lo que pasa que ahora lo que se está diciendo, la rumorología, que sabes que funciona a veces bastante bien dentro del Vaticano, es que ningún cardenal de los 133 quieren elegir a un cardenal joven. Un cardenal joven son 65 años. ¿Por qué? Porque los cardenales ahora, los que van a entrar en el cónclave, entienden que un cardenal de 65 años, ¿qué va a suceder? Que ese pontificado va a ser muy largo. Imagínate, ¿cuánto puede vivir un cardenal? Hasta los 85 años, vamos a ponerle, que es la media de los fallecimientos de los últimos pontífices. ¿Cuánto puede vivir? Hasta los 85, es decir, estamos hablando de un pontificado de 20 años. Mientras que ahora son más partidarios de un pontificado corto. En cambio, si tú eliges... ¿Por algún motivo? Sí, porque ya la mayor parte entienden que un pontificado de 26 años como el de Juan Pablo II es una traba para los avances que necesita la Iglesia y la curia. Entonces, claro, si tú eliges un cardenal de 70, 75 años, claro que la gente dirá, pero qué mayores, ¿no? Pero claro, es que los cardenales son muy mayores. Solamente hay un cardenal italiano que tiene 50 años, fue nombrado cardenal con 48, que es el de Ulan Bator, que es un cardenal italiano. Que fue premiado porque consiguió 300 católicos, convertir a 300 católicos en Mongolia. Entonces, claro, es una comunidad muy grande católica para entender lo que son 300 católicos, pero se le premió con el cardenalato y se le hizo cardenal con 48 años. Ahora tiene 50. Entonces, claro, es poco probable que sea elegido pontífice, porque claro, imagínate un hombre de 50 años. Es que puede estar 35 años de pontificado. Es que ningún cardenal se lo plantea. Entonces se plantea mucho más un cardenal cercano a los 70-75. Porque ¿cuántos años puede tener de pontificado a lo mejor? Sí, 10 años. 10 años. 10, 12. 12 años. Claro, la gente dirá, 12 años, pues eso es muchísimo, una década. Pero para el Vaticano no. El Vaticano es un pontificado de poco tiempo. Fíjate, has hablado de los avances que necesita hacer la Iglesia. Hay quien cree que precisamente uno de los grandes logros de la Iglesia católica es haberse sabido adaptar a los tiempos, no quedarse anquilosada en el pasado. ¿Cuáles son esos avances que tú crees que todavía le queda por hacer a la Iglesia? Pues las asignaturas pendientes que le han quedado a Francisco. Te los enumero. La cuestión de la reforma de la curia, que no la ha conseguido. La reforma del sistema financiero. ¿Qué sería reformar la curia? Reformar la curia es controlar a la curia. O sea, toda la curia rebelde que ha tenido Francisco es que hay que controlarla, porque se han convertido en un gran muro de lucha con respecto al pontificado. Y el pontífice tiene que ser pontífice máximo, porque para eso se le elige. Cuando se le elige pontífice, se le elige papa, se le elige también para 20 cargos. 20 cargos, además de papa. Sí, es vicario de Roma, arzobispo de Roma, pontífice máximo, el líder de los creyentes, son varios cargos. Lo que pasa es que el más representativo es sumo pontífice o papa, pero es que eso va adscrito a otros cargos que tiene también como líder de la Iglesia Católica, ¿no? Eso. Luego, la reforma financiera que tiene que llevarla a cabo, porque no puede permitirse un país como el Vaticano, que tiene tanta fuente de ingresos, que tiene mucha fuente de ingresos, tenga 83 millones de dólares en rojo. Es que no se puede, pero 84 millones de dólares en rojo no se le puede permitir. Claro. Entonces hay que reformar el sistema financiero del Vaticano. Una de las asignaturas pendientes que le quedó a Francisco es el tema de la vuelta a la Iglesia Católica de los divorciados. Es decir, católicos solteros que se casan con un divorciado o una divorciada. Están fuera de la Iglesia, no pueden comulgar. O bien un católico o católica divorciada que se casa con una otra persona. Si tienen relaciones sexuales con esa segunda relación, están fuera de la Iglesia y no pueden comulgar. Entonces hay que, digamos, dirigir un tema doctrinal para que esa gente, esos católicos, puedan volver a comulgar y vuelvan a la Iglesia. Porque efectivamente
Habrá seguidores tuyos que dirán, pues yo soy católico, estoy divorciado y a mí me importa tener narices lo que diga el Vaticano. Yo me he casado con una señora o con un señor y tengo relaciones sexuales, pero están fuera de la Iglesia. Pero claro, eso te lo dice un católico de Madrid, de Nueva York, de Roma, pero es que hay muchos católicos en ciudades pequeñas, de pueblos en Brasil, que te dicen, no, yo estoy fuera de la Iglesia, no puedo comulgar. Efectivamente, es que el catolicismo es muy diferente porque la sociedad es diferente, ¿no? Luego, el tema de la relajación moral de la Iglesia con respecto a las comunidades LGTBI, que todavía, es decir, Francisco dio muchos discursitos de estos de titulares, ¿quién soy yo para condenar a los gays? ¿Te acuerdas en aquel famoso viaje en el avión en el que volvía de un viaje apostólico? Perfecto. Da órdenes, lanza una exhortación apostólica o un documento pontificio ordenando, bajo pena de excomunión, a todos los religiosos del mundo que no den el bautizo, por ejemplo, a niños que tienen, o la fortuna o la desgracia, yo ya no entro en eso, que tienen 2 papás, o niños que tienen 2 mamás, o niños que tienen una mamá, porque ese niño ha nacido bajo inseminación artificial. Y en las iglesias, en muchas iglesias del mundo, no te digo ya en España, que también sucede, que no se bautiza a los niños. Porque es que cuando te dicen, no, que vengan tus padres, ese niño pequeñito, ese bebé, de repente aparece con 2 papás. Pero es que la sociedad ha cambiado. Y es que el nuevo papa, una de las cosas que tiene que tener el nuevo papa es cambiar su mentalidad con respecto a la Iglesia católica. Porque hasta Francisco, el discurso era que la Iglesia es una casa con las puertas abiertas, que todo el mundo puede entrar. Pero es que a lo mejor esa mentalidad hay que cambiarla. Entonces tiene que ser la Iglesia la que se acerca a los fieles. Pues igual que fue una revolución en el Concilio Vaticano II cuando dijo se acabó dar misa en latín, que el Papa Francisco ha cortado cabezas, ni te cuento, de órdenes religiosas disueltas por orden de Francisco porque preferían la misa preconciliar, es decir, la misa en latín dando la espalda a los fieles. Porque la misa preconciliar era que era más importante Dios que los fieles. Mientras que el Concilio Vaticano II lo que dice es al revés. Tú tienes que dar la cara a los fieles porque es lo más importante. Porque Dios ya está en cada católico, en cada cristiano. Entonces, eso cambió. Fue una revolución entonces. Pero claro, tal vez ahora el nuevo Papa lo que tiene que empezar a pensar es que es la Iglesia la que se tiene que acercar a la sociedad. Si quieren tener más, te iba a decir más socios. Sí, estimar no excluir, ¿no?, a las personas que quieran unirse a la Iglesia. Porque es que hay muchos homosexuales y muchas lesbianas y muchos divorciados que son católicos, pero están fuera de la Iglesia. Porque es que su orientación sexual es ser homosexual, es homosexual. Quieren a un hombre o una mujer que quiere una mujer y que tienen hijos. Y que los quieren educar en la Iglesia Católica, dentro del seno de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica le dice que no lo voy a bautizar. Es que eso pasa actualmente. Que no se eche las manos a la cabeza los católicos que te están viendo este programa, que no se eche la mano a la cabeza, que sucede en España. Te hago ya la última pregunta, sí, aunque es un poco amplia. ¿Quién crees tú que tiene más posibilidades de ser papa? Y dentro de esos, si uno de ellos podría ser Parolín, sabes que hay muchas leyendas al respecto, que dicen que si es Parolín, que sería Romano, que encima si se pusiera de nombre de pontífice Pedro, que probablemente fuera el último papa que existiera, según algunas predicciones, ¿no? Entonces, ¿tú crees que puede ser Parolín y puede ser Pedro el Romano? O si no, ¿quién otro crees tú que tiene más posibilidades de ser papa? Hay muchos, 133 personas tienes que pueden ser papa perfectamente, porque todos ahora mismo nadie puede decir quién puede serlo. No. Que yo sé que tú conoces personas que te dicen, seguro que va a ser no sé quién porque tiene ya 30 y tantos votos de no sé cuánto. Esta mañana había un periodista de un periódico muy famoso de España, en Roma, que estaba hablando en televisión, en un canal, estaba haciendo zapping en un canal español, creo que era Telemadrid, que estaba diciendo, no, porque Parolín va a entrar ya seguro con 33 votos. Además 33 justo. Sí, yo digo, caray, o sea, si yo tengo fuentes de información que me han permitido escribir este libro, alucino con las fuentes que tiene este señor, este periodista, porque ¿qué ha hecho? Ha ido por los 133 a preguntar esto a quién vas a votar, como las encuestas que hacen en los colegios electorales en las elecciones. Me sorprende mucho, ¿sabes? Que se diga que va a entrar con 33 votos, pero, o sea, como... Y además,
Es que no se sabe, porque solamente lo saben los cardenales. Los 133 cardenales que van a entrar en el cónclave. Esos son los únicos que saben a quién van a votar. Y además, si tú analizas, es muy interesante, si tú analizas los votos que hubo por Francisco en el cónclave del 2013, lo han publicado muchos periódicos, entonces, tú te das cuenta que Francisco era el tercer candidato en las primeras votaciones, el tercero más votado. El primero era Angelo Scola, el todopoderoso arzobispo de Milán, y luego estaba Marc Ouellet, el cardenal canadiense. Y luego ves que en las siguientes votaciones se va empequeñeciendo el número de votos de Ouellet y Angelo Scola y va aumentando el de Bergoglio. Entonces, es decir, no, es que tienes 33 votos, y es que además en la primera votación a lo mejor te voto yo porque tú eres amigo mío, pero en la siguiente votación yo digo, es que ya Pedro, es que ya has dejado de votar a Pedro. Ya creo que soy yo nada más el que le voto. ¿A quién se está votando? Porque ya lo hacen público, cuando enumeran el número de votos que hay. No dicen quién voto yo, pero sí empiezan a decir, el cardenal López, 33 votos. El cardenal Parolín, 42 votos. Eso lo dicen durante el recuento de votos. Pero claro, nada más. Tú que sabes quién va a votar. Por eso, si me preguntas, eso de las quinielas, que todo el mundo me dice, ¿pero tú haces quiniela? Digo, yo hago quinielas, no hago quinielas ni con el fútbol. Imagínate. O sea, que tú no crees ni las profecías, y además tú lo que sí estás seguro, o casi seguro, de que el próximo viernes, día 9, tendremos papa, ¿no? Casi seguro. Más o menos. Más sí. o menos. Yo creo que por la mañana o por la tarde ya debe haber sumo. ¿Sábado y domingo también hay cónclave? Hay cónclave, claro. Hay cónclave. No hace fin de semana. No, hay cónclave, pero yo te digo que probablemente el viernes ya habrá sumo ponente, por la mañana o por la tarde. Oye, terminamos ya con esto. La masonería, ¿tiene algo que ver en esto? Pues sabes que hay muchos rumores de que al final quien manda en el Vaticano es la masonería, que está relacionada con las finanzas, que no sé cuánto. No. Cuéntanoslo. Y ya, muy breve, porque ya sé que tiene muchísima no hay ningún candidato. También me decían, oye, ¿y el Opus Dei tiene mucho poder? ¿Y los legionarios de Cristo? Pues no. Pues cada vez creo que solamente hay un cardenal. Abiertamente, de los 133 solo hay un cardenal del Opus Dei. Y el único cardenal, creo que de los legionarios de Cristo, fue un cardenal que recuperó Francisco, creo que fue presidente del gobernatorio de la ciudad-estado del Vaticano, pero que ahora hay una mujer, porque la eligió Francisco para dirigir el gobernatorio, que es como una alcaldesa, ¿vale? Como el alcalde de la ciudad-estado del Vaticano, ¿no? Pero la masonería tuvo mucha importancia durante el pontificado de Wojtyła. ¿Ah, sí? Hubo cardenales, además abiertamente masones, pero digamos que desaparecieron bastante durante el pontificado de Benedicto, y luego ya, claro, tú piensas que cardenales electores elevados al cardenalato por Wojtyła solo hay 4. Creo que por Benedicto creo que hay unos 20 y tantos, y 108 por Francisco. Entonces, cada vez esto está más apartado. Pues queridos amigos, no podemos extendernos como en otros programas, que sabéis que por lo menos hacemos media hora más, porque Eric nos ha hecho un hueco en su muy, muy, muy apretada agenda. Y todavía hoy le quedan muchos programas de televisión en los principales canales para atender a muchos periodistas, a muchas personas que quieren saber precisamente su opinión, que como os había dicho al principio, es la opinión más versada en estos temas, como os decía, prácticamente de todo el mundo. No creo que haya más de medio puñado de personas o media docena de personas en todo el mundo que sepa tanto como Eric sobre el Vaticano, el Servicio Secreto del Vaticano, en fin, todos los secretos y todos los intrínculos que hay en el Vaticano. Queridos amigos, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y que os haya servido para algo este programa tan maravilloso que hemos tenido con nuestro buen amigo Eric Frattini. Muchísimas gracias. Ya lo sabes. Encantado. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.